Buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Esta noche venimos a aprender un poco más sobre el libro de Gálatas, pero antes pongamos este estudio bíblico en manos del Señor para que sea Él guiando. Amado Padre Celestial, bendito Dios, gracias Señor, gracias Padre amado por esta noche. Gracias por todas tus bendiciones, Padre, y por estar siempre con nosotros, Padre amado. Padre, en este momento pongo este estudio bíblico en tus manos para que seas tú guiándome, colocando las palabras correctas en mi boca, Señor, y siendo tú quien guíe este estudio bíblico, Padre, ponemos todo en tus manos, dándote honra y gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Esta noche hablaremos un poco sobre el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es un libro de la Biblia que encontramos en el Nuevo Testamento. Es una epístola, es decir, una carta. Contiene 6 capítulos y 149 versículos. La epístola escrita a los Gálatas es una carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos que habitaban en la provincia de Galicia. Se escribió entre los años 50 y 56 después de Cristo. La iglesia de Galicia se fundó en el primer viaje misionero de Pablo, conforme en el libro de los Hechos, luego de que Pablo y Bernabé hicieran 2 visitas entre los años 47 y 48 después de Cristo. Luego, en el año 49, volvió con Silas. Volvían de un concilio en Jerusalén. Pablo escribió entre los años 50 y 52 después de Cristo estas epístolas, ya que él estuvo viviendo en esta zona de Corintios durante 2 años. Estas epístolas fueron escritas para denunciar y corregir falsas enseñanzas que se filtraron en la iglesia que Pablo y Bernabé habían establecido anteriormente. Los falsos maestros insistían en que los cristianos gentiles tenían que guardar las leyes, es decir, rituales judíos. Pablo, en respuesta a estos ataques, escribió a los Gálatas para defender su integridad personal como apóstol y reafirmar su amor. Fue escrita desde Antioquía de Siria. El apóstol Pablo visitó Galacia en su primer viaje misionero, estableciendo allí una iglesia. Años más tarde, se enteró que los judaizantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia. Los creyentes eran engañados, alejándose del verdadero cristianismo. Pablo se dio cuenta que existía una crisis seria en la iglesia y reafirmó de nuevo la doctrina de la justificación por la fe. Luego, el mismo Pablo, siendo acusado de falso y que su doctrina era solo cosa de hombre, escribe justamente en el preciso momento ocasional, y así volver a la verdad, a la iglesia en Galacia y a la libertad, y evitar así esclavizarlos de nuevo en la ley. La idea principal de Pablo fue que la iglesia saliera del legalismo, que no volviera a esclavizarse y que ande en el Espíritu. Es un llamado a la libertad en Cristo. Una carta del primer siglo no tiene un formato legal, el cual sigue un patrón diferente a lo acostumbrado. El flujo literario se comienza a establecer al remitente y al destinatario, como en el encabezado de un Gmail. Luego sigue un saludo breve y una acción de bendición, antes de proceder al contenido. Pero no era una carta normal. Después del saludo, Pablo omite la oración de bendición y exhorta a sus lectores. Esto lo podemos ver en Gálatas 1, del versículo 6 al 10. Ahora sí tenían su atención. A Pablo no le importaban las conversaciones literales. Él solo quería rescatar a su amado Gálatas del peligro de seguir en las leyes de un falso evangelio. Pablo relata su propia
su propio encuentro con Cristo. Comparte los momentos más importantes de su ministerio y establece sus credenciales como apóstol, su experiencia de cómo Jesús cambió su vida, preparándolo para ser un verdadero defensor del Evangelio de salvación por la gracia, a través de la fe. Luego recurre a varios personajes del Antiguo Testamento para ilustrar que el Evangelio que él proclamaba estaba de acuerdo con los propósitos de Dios desde los días de Abraham. Si esto es verdad, entonces no hay cabida para la esclavitud a los antiguos sistemas religiosos. Los temas que trata Pablo en esta carta, tenemos la salvación solo por la fe. Pablo define el verdadero evangelio. Así afirma la gracia universal de Dios por todas las personas. En Cristo ya no hay diferencia, no hay judío ni griego, esclavo no libre, hombre no mujer, sino que todos somos uno solo en Cristo Jesús. Lo podemos encontrar en Gálatas 3, versículo 28. La justificación con fe, la justificación por la fe. Una doctrina central para esta carta. Crea una comunidad llena de armonía. El legalismo frente a la libertad. Los creyentes no necesitamos estar bajo la ley para llevar vida con propósitos éticos. El Espíritu, a quien recibimos los creyentes, nos da el poder para vivir cuando creemos. De modo que Dios decía, la ley no puede producir el fruto del Espíritu, ni puede evitar que las personas pequen. Su función es identificar el pecado. Pronunciar el juicio de Dios, y es por medio de la unión del creyente con Cristo que él o ellos son verdaderamente libres. Una vida en el poder del Espíritu. Los creyentes no podemos confiar en nuestro propio poder para decidir la vida cristiana. El cristiano dirigido por el Espíritu no vive para sí mismo o para su yo, sino que permite que los frutos del Espíritu invaden en medio de sus actividades diarias. Esto lo encontramos en Gálatas 5, versículos del 22 al 23. Esta carta aún sigue vigente en la actualidad. Pablo termina con un llamado a los Gálatas a mantener firme en el Evangelio de la gracia de Dios. Es la muerte de Cristo en la cruz la que nos salva y nos transforma nuevas personas. Muchas gracias, hermanos. Espero haya sido de edificación este estudio bíblico. Dios les bendiga.